Hilatanaka kuyakanaka, kamisaki, walipini jutaptajo comeraki cañantañani, aka wakichawi, aymara yate cañani. Hermanos y hermanas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a empezar la materia de idiomas 2 con este tema número 1. Tema número 1. Aka Maya. Kamisaki kunasutimaha es el tema del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y en este tema, mis hermanos, vamos a encontrar los saludos y despedidas más conocidos y más básicos en la gramática del idioma aymara, en nuestro idioma milenario aymara. Bienvenidos, mis hermanos. Empezamos de esta manera. Lurawi Maya, actividad 1. Lurawi Maya, actividad número 1. Sergio Gilataja Hach Ayatiñutu Aruapuri. El hermano Sergio llegó a la universidad. Aruskipanaka ist ama kamaraki uyama. Escucha y lee los diálogos. Antes de ingresar en detalle al tema, tenemos que conocer algo básico y el ABC del aprendizaje de un idioma nuevo. El esquema básico de la comunicación. Este esquema básico de la comunicación tiene 6 elementos muy importantes, mis hermanos. El emisor, el receptor, el mensaje, la situación, el código y el canal. El emisor es aquella persona quien elabora el mensaje. El receptor, quien recibe e interpreta el mensaje. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. La situación, circunstancias que rodean al acto de la comunicación en el momento y el lugar. La relación entre el emisor y el receptor. El código es el sistema de signos que el emisor emplea para elaborar el mensaje. El canal es el medio por el que circula el mensaje. Es un canal visual, audiovisual, un canal auditivo. Y tantas herramientas para poder comunicarnos. Vamos a entrar en detalle, mis hermanos, y en la página número 10 vamos a encontrar esta imagen en la cual menciona Akamaya, Yateka Maya, Kamisaki Kunasutimaha. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y vamos a ir con este primer ejemplo, luego con este, en la siguiente diapositiva. Kamisaki Kunasutimaha. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Nayaha Carlos Satatua Humasti. Yo me llamo Carlos. ¿Y tú? Nayasa Soniatua. Muy bien, mis hermanos. Como han podido observar, mis hermanos, ahí está el emisor, el receptor y nuevamente el emisor. Bueno, en la bibliografía evidentemente acá representa una dama y que también aquí hay una dama. Pero sin embargo, mis hermanos, lo tuve que cambiar mi nombre porque quien les habla hace la traducción de la aymara al idioma español es mi persona. Siempre hay un error notorio, mis hermanos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Siempre nos llevamos dejar y decimos Nayaksa o Nayasa. No es Nayasa, no es Nayasa, es Nayaha. Nayaha. Entonces, eso, mis hermanos, a tomarlo absolutamente en cuenta. Nayaha Soniatua. Yo me llamo Sonia. Mi nombre es Sonia. Eso es lo que quiere decir. Vamos con el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. En esta oportunidad voy a empezar yo y seguramente también mi colega va a continuar. Vamos. Kamisaki Kunasutimaha. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Nayaha Carla Satatua Humasti. Yo me llamo Carla. ¿Y tú? Miguel. Como han podido observar, mis hermanos, como han podido observar y han podido escuchar, este segundo ejemplo es absolutamente parecido al primero.
¿no? Simplemente que la diferencia es que dice la otra persona en el primer ejemplo, Nayaha Soniat, yo me llamo Sonia. En esta oportunidad dice simplemente Miguel, o simplemente puede contestar Rosa, Cecilia, puede decir Sonia, nada más. Esos son los ejemplos a seguir. Bueno, mis hermanos, vamos con la siguiente actividad. Dice, Masimampi Maruskipakeltama Patankiri Aruskipa Kipka. ¿Qué es lo que quiere decir? Van a copiar los diálogos que acabamos de visualizar. Yatikiri quiere decir estudiante 1, Yatikiri estudiante número 2. Y mis hermanos, por favor, empiecen a escribir y a copiar la siguiente actividad en el espacio en su bibliografía. Los dos ejemplos, mis hermanos, los dos ejemplos aquí están, mis hermanos. Por favor, empiecen a copiar. Ahí está. Este es el primer ejemplo que acabamos de realizar, en el emisor y el receptor, y el segundo ejemplo. Por favor, háganlo ahora, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos. Después de haber copiado estos dos diálogos, por favor, simplemente pido a conciencia de cada uno de ustedes que lo hagan de manera voluntaria. Por favor, esto es por su bien de ustedes. Simplemente que dialogar, no. También vamos a practicar lo que es la escritura aymara. Y eso es muy importante, mis hermanos. Vámonos a la actividad número 2. Miren, en la bibliografía, mis hermanos, vamos a encontrar esta imagen. Esta imagen en la cual hay estos diálogos. Diálogo número 1 y los correspondientes diálogo número 2 y el número 3. Ahí está. Vamos a ir con el primer ejemplo, con este primer diálogo, mis hermanos. Kamisaki, Aski, Urukipanaya, Gilata, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Pedro. Aski, Urukipanaya, Kuyaka, Cecilia. Buenos días, hermana Cecilia. Jikisinkama, Gilata, Pedro, hasta luego, hermano Pedro. Jikisinkama, Kuyaka, Cecilia. Hasta luego, hermana Cecilia. Mis hermanos, la traducción absolutamente sencilla, didáctica. Como han podido escuchar y visualizar, mis hermanos, Aski Urukipanaya quiere decir buenos días. Jikisinkama, una despedida. Hasta luego. Esto es una parte introductoria de este primer diálogo, mis hermanos, que está en la bibliografía de la página número 10. Vamos con el siguiente ejemplo, el inciso C, específicamente. Voy a empezar. A ver, adelante, hermana, vamos. Aski, Haipu, Kipanaya, Gilata, Alex. Buenos días. Buenos días, tardes. Hermano Alex. Kamisaki, Aski, Haipu, Kipanaya, Kuyaka. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermana. La palabra Aski, Haipu, Kipanaya, mis hermanos, quiere decir buenas tardes. Aski, Haipu, Kipanaya quiere decir buenas tardes. ¿Qué quiere decir? Buenas tardes. Muy bien. Aski, Haipu, Kipanaya quiere decir buenas tardes. Ese es el segundo ejemplo, mis hermanos. También cómo nos podemos saludar en la tarde. En la mañana, Aski Urukipanaya. En la tarde, Aski Haipu Kipanaya. Pero ¿cómo nos saludamos? ¿Cómo nos podemos dialogar con nuestros hermanos aymara hablantes? En la noche,
Esta es la forma. Aski, arruma kipanaya, Kuyaka María. Buenas noches, hermana María. Aski, Aruquipanaya, Gilata, Sergio. Buenas noches, hermano Sergio. Uno más, por favor. Aski, Aski, arruma Kipanaya, Gilata, Sergio. Buenas noches, hermano Pedro. Sergio. Muy bien. Bueno, está bien. La palabra Aski Aruma Kipanaya quiere decir buenas noches. Aski Aruma Kipanaya quiere decir buenas noches. Nada más, mis hermanos. Otra situación. Cuando nosotros nos vamos a dirigir a una dama, tenemos que decir Kuyaka. Y cuando nos vamos a dirigir un diálogo a un varón, tenemos que decir Gilata. Gilata es evidentemente lo que es el género masculino y Kuyaka es lo que vendría a ser el género femenino. Es de esa forma, mis hermanos. A ver, continuamos. Aski Urukipanaya, ¿qué quiere decir? Buenas noches. No, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aski Urukipanaya, buenos días. Aski Haipukipanaya. Buenas noches. Buenas tardes. Aski Haipukipanaya quiere decir buenas tardes. Y Aski Aruma Kipanaya, ¿qué quiere decir? Buenas noches. Muy bien. Nada más, mis hermanos. Esa es la forma de aprender nuestro hermoso idioma, el idioma aymara. Y ahí está, mis hermanos. A ver, vamos a ir con nuestra colega. Arun Tanaka, salud. Sarjañataki, despedidas. A ver, vamos. Aski Uruki Panaya, buenos días. Aski Haipu Kipanaya, buenas tardes. Aski Arukipanaya. Arruma Kipanaya, buenas noches. Kamisaki, buenas noches. Kamisaki, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Kamisaki quiere decir ¿cómo estás? Esos son los saludos más básicos y más conocidos. Sarjañataki. Hiki sin cama, hasta luego. Sarja, me voy. Sarja, ña, ni vamos. Karur, cama, hasta mañana. Muy bien, las despedidas más conocidas, mis hermanos, y más utilizadas. Hiki sin cama. Hasta luego. Sarja, me voy. Sarjañani, vamos. Karur kama, hasta mañana. Esos son los saludos más básicos y más conocidos en la gramática aymara. A continuación, mis hermanos, vamos a visualizar, mis hermanos, en la bibliografía esta imagen en la página número 11. En la página número 11. Entonces vamos a completar en estos espacios y por favor copien, absolutamente copien todo lo que está en la bibliografía, lo que acabamos de ver hace un momento. Arun Tanaka, saludos. Sarjañataki, despedidas. Y vamos a escribir, por favor. Escriban, mis hermanos, de manera consciente. Todos, por favor, escriban. Copien lo que está justamente lo que acabamos de visualizar hace un momento en la diapositiva anterior. Ahora copien en este espacio, por favor, en este momento. Muy bien, mis hermanos, continuemos. A ver, vamos. Aski
urukipanaya. Muy bien. Buenos días. Aski haypukipanaya. Buenas tardes. Aski arrumakipanaya. Buenas noches. Kamisaki ¿Cómo estás? hikisinkama. Hasta luego. Sarja Me voy. Sarja. A ver, repite. sarja. Me voy. Sarjañani. Vamos. Chakarukama. Ja. Hasta mañana. Muy bien, mis hermanos. Nada más, después de haber realizado esa actividad, mis estimados colegas, vamos a encontrar la siguiente esta imagen, mis estimados colegas, que vamos a encontrar en la bibliografía. Estamos en la página número 11, por favor. Repito nuevamente, estamos en la página número 11. Muy bien, mis hermanos. De igual forma, mis hermanos, en estos espacios vacíos, ustedes en la casita lo van a escribir de la siguiente forma. Askiurukipanaya, buenos días. ¿Qué pueden responder a una persona que se dirige a ustedes y les dice buenos días? Askiurukipanaya, Kamisaki Kuyaka Hilata. Puede ser una hermana o un hermano, pero se pueden dirigir de esa forma. Hikisinkama, Roberto. Hikisinkamaya, Julián. Hikisinkama, María. De repente yo sé el nombre del hermano o la hermana que me está dirigiendo la palabra. Entonces yo le digo Hikisinkama Julián, Hikisinkama María. Son los ejemplos. Aski Haipokipanaya, Juan. Aski Haipokipanaya, Roberto, Rosa. O también puedo intercalar y puedo decir Hilata Kuyaka. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermana. De esa forma puedo contestar. Si alguien me dice y se dirige a mí y me dice, Aski Arumakipanaya, Pedro, yo también le voy a responder y le voy a corresponder con el mensaje, yo como receptor. Aski Arumakipanaya, Hilata Rubén. Aski Arumakipanaya, Kuyaka Carmen. Buenas noches, hermano Rubén. Buenas noches, hermana Carmen. Hikisinkama. Hasta luego, te está diciendo. Yo también voy a responder Hikisinkamaya. Hasta pronto, hasta un nuevo encuentro. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. ¿Qué les parece, mis hermanos? Por favor, de igual forma, copien, mis hermanos, esta actividad. Vayan copiando, por favor. Muy bien, mis hermanos. Después de haber realizado esta actividad, vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a encontrar esta imagen, mis hermanos, en la página número 11 y parte de la página número 12. Van a copiar lo que está en la página número 10, los saludos y presentaciones en la gramática de la gramática aymara, del idioma aymara. Y en ese sentido, miren, vamos a ir copiando cada uno de los espacios vacíos que vamos a ir encontrando. Entonces, como es menester, mis hermanos, comunicarles absolutamente, miren, esto por ejemplo es el ejemplo del primer diálogo que acabamos de mostrarles hace minutos atrás. Y miren estos diálogos también, miren, mis hermanos, que también lo pueden copiar de esa forma. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, vamos. Kamisaki kunasutimaha, nayaha Carlos satatua humasti, nayaha soñatua. ¿Se recuerdan ese ejemplo? Es justamente en los primeros diálogos. A ver, vamos. Kamisaki kunasa sutimaha, nayaha Carla satuatua humasti Miguel. Muy bien. Aski haipokipanaya Hilata Alex.
Kamisaki, Aski, Haipukipanaya. Cuyaca. Cuyaca. Muy bien. Y este ejemplo, mis hermanos, simplemente son ejemplos, por favor. Simplemente son ejemplos. Aski Arrumakipanaya, Cuyaca María. Aski, Arrukipanaya, Gilata, Sergio. Aski Arrumakipanaya. Repite. Arrukipanaya. Aruma. Arruma Kipanaya. Aski Arrumakipanaya. Gilata Sergio. Como pueden visualizar, mis hermanos, esa es la forma correcta de dialogar y realizar esa comunicación entre el emisor y el receptor, mis estimados colegas. Estimados hermanos, ¿qué les pareció este tema introductorio? Que vamos a dejarlo y vamos a terminar hasta acá, mis hermanos, a la página número 11. Espero que les haya gustado y quiero darle un agradecimiento a mi linda hija Cecilia, que me ayudó justamente en la traducción de los diálogos del Aymara al idioma español. Estimados hermanos, vamos a quedar en un paréntesis. Hikisinka no hilatanaka kuyakanaka.